Buenos días, profesor. Mi nombre es Francisca Bojín del grupo 2 y voy a resolver el problema uno. Este dice, la probabilidad de que los habitantes de la ciudad de Trujillo sintonicen el noticiero de la mañana es de 27,34%. La probabilidad de que solo sintonicen el noticiero de la noche es de 35,15%. Y la probabilidad que sintonicen ambos noticieros es de 24,48%. Lo que yo hice fue representar este problema en un diagrama de Venn y pasar los porcentajes a decimales. Así nos daría que la probabilidad de que se vea el noticiero en la mañana sería de 0,2734. La probabilidad de que solo se vea el noticiero en la noche sería de 0,3515 y la probabilidad de que se vean ambos es de 0,2448. Como se puede ver acá en el gráfico, en los datos de negro. Además, yo aumenté la probabilidad de que se vea en la noche, que es de 0,5963, y la probabilidad que solo se vea en la mañana es de 0,0286, y la probabilidad de que no se vea ni en la mañana ni en la noche, que es de 0,3751. En el segundo ejercicio nos pide que calculemos la probabilidad de que se vea el noticiero en la mañana o en la noche. Lo que yo hice fue la unión de la probabilidad m más la probabilidad n menos la intersección de estas dos, lo cual sale 0,6249. Como tercer ejercicio nos piden más bien que calculemos la probabilidad de que no se vea ninguno de los dos noticieros, lo cual está acá representado por 0,3751. En el cuarto ejercicio dice, si se sabe que se mira el noticiero de la noche, ¿cuál es la probabilidad que mire el noticiero de la mañana? Para esto utilicé la probabilidad condicional y realicé una división entre la intersección de m y n sobre m. Todos me salió el resultado de esta probabilidad fue 0,410532. Y como último ejercicio nos piden que calculemos la probabilidad que solo se ve un noticiero. Lo que yo hice acá fue la unión entre la probabilidad de n complemento intersección m y m complemento intersección n, lo cual serían estas dos partes. Todo me salió 0,3801. Buenas noches compañeros, mi nombre es Raúl Sebastián López Inga y el día de hoy les voy a hablar sobre el problema número 2, que trata sobre un estudio realizado por un médico del área de seguridad ocupacional de una empresa agroindustrial. En este estudio se clasificó a los trabajadores por su nivel de peso corporal y si presentaban o no hipertensión. Los datos fueron organizados en la siguiente tabla de doble entrada e iniciando con el inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador no sea hipertenso? Bueno, aquí simplemente queremos saber la proporción de los trabajadores que eh, están clasificados como no hipertensos. Entonces la fórmula tendría que ser el total de trabajadores entre el total de no hipertensos, que vendrían a ser 144, el total de trabajadores entre 357. Entonces el resultado vendría a ser 0,403361 y la respuesta es una probabilidad de aproximadamente 40,34% de que un trabajador elegido al azar no tenga hipertensión. Para el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador sea hipertenso y tenga sobrepeso? Buscamos el cruce entre las personas que tienen sobrepeso y son hipertensas. Para ello necesitamos hipertensas intersección sobrepeso, que vienen a ser 38 entre 357 y vendrían a ser 0,106454. La respuesta vendría a ser de que hay una probabilidad de aproximadamente 10,65 de seleccionar a una persona con sobrepeso e hipertensa. Ahora, para el inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que tenga peso normal o sea hipertenso? Para esto usamos la fórmula de la unión de eventos, que vendría a ser personas de peso normal, unión hipertensas. Vendría a ser personas peso normal más hipertensas menos la intersección de personas normales e hipertensas. Y sabemos que las personas normales son 95 de 357, las hipertensas son
103 de 357 y la intersección entre personas de peso normal con hipertensas son 35 de 357. Entonces, personas normales, unión, hipertensas, vendrían a ser 95 más 103 menos 35, que vendrían a ser 163, entre 357, que vendría a ser 0,456580. Y la respuesta, la probabilidad de que un trabajador tenga un peso normal o sea hipertenso es aproximadamente de 45,66%. La D. Si se sabe que tiene bajo peso, ¿cuál es la probabilidad de que no sea hipertenso? Bueno, bajo peso total son 108 personas. Bajo peso y no hipertenso son 49 personas. Entonces, lo que hacemos es dividir 49 entre 108 y nos da un aproximado de 0,45353704. Y entonces, si sabemos que un trabajador tiene bajo peso, la probabilidad de que no sea hipertenso es de aproximadamente 45,37. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Kevin Omar Mendoza Pasache y voy a resolver el problema 3 del listado de problemas. Rápidamente nos situamos en el contexto. Nos habla de Omega Constructores, que se ha presentado a una licitación para participar en tres importantes proyectos, proyecto A, proyecto B y proyecto C en el interior del país. También nos dice que a causa de la planificación en tiempos pasados, Omega ha perdido considerables cantidades de tiempo y dinero, por lo que determinar las probabilidades de participación en los proyectos mencionados es importante para la preparación adecuada. Bueno, acá nos da de dato que el presidente de Omega estima que la probabilidad de ganar el proyecto A es 0,78, probabilidad de ganar el proyecto B es 0,63, probabilidad de ganar el proyecto C es 0,81. Nos dice también como dato que asumamos independencia entre los tres proyectos, entonces ya sabemos que utilizaremos la propiedad de eventos independientes, ¿no? Entonces, como ya tenemos la probabilidad de A, también necesitamos la probabilidad de que no ocurra el evento A, entonces sería el complemento. La simple resta 1 menos 0,68 menos 0,22 y así para el proyecto E y el proyecto C. Haríamos su complemento y nos da acá los resultados. El inciso A nos dice que calculemos la probabilidad de que la empresa gane la licitación de un proyecto. Entonces, para esto habrían tres posibles eventos. Que gane A, pierda B y C. Tenemos probabilidad de que gane A, pierda B y pierda C. Reemplazamos los valores con los datos, multiplicamos y nos da 0,054834. Que gane B, pierda A y C, igual gane B, pierda A y pierda C. Reemplazamos, multiplicamos, nos da 0,026334. Igual aquí en el último, gane C, pierda A y B, nos da probabilidad 0,065934. Entonces, para llegar a una solución nos dice la probabilidad de que gane la licitación de un proyecto, incluimos en que sería la suma de los eventos, los tres eventos que pueden ocurrir, ¿no? Gane A, pierde B y C, tenemos aquí. Gane B, pierda A y C, tenemos aquí. Y gane C, pierda A y B. Sumamos los tres eventos y nos quedaría 0,147102 de probabilidad. Entonces, en el inciso B nos dice, calcula la probabilidad de que la empresa gane la licitación de dos proyectos. Para eso también habrían tres posibles eventos. Que gane A y B, pierda C. Reemplazamos una propiedad, multiplicamos, nos queda 0,093366. Segundo evento, gane A y C, pierda B. Reemplazamos y multiplicamos, quedaría 0,233766. Que gane B y C y pierda A. Tercer evento, reemplazamos y multiplicamos, nos quedaría 0,112266. Entonces la probabilidad de que gane la licitación de dos proyectos vuelve a ser la suma de los tres eventos posibles. Sumamos probabilidad de los tres eventos, nos quedaría como resultado 0,439398. En el inciso C nos dice que calculemos la probabilidad de que la empresa gane la licitación de todos los proyectos. Para esto solo ocurriría en un solo evento, en un solo posible evento, que gane los tres. Probabilidad que cumpla A, cumpla B y se cumpla C. Reemplazamos y multiplicamos y nos daría 0,398034. Entonces concluimos en que la probabilidad de que gane los tres proyectos es de 0,398034. Gracias.
Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fernando Márquez Valenzuela y hoy le expondré el problema 4 de la evaluación 1. Primero, poniéndonos en contexto, una compañía de seguros ofrece tres tipos de seguros, que en este caso son premium, semipremium y básico. El año pasado, 31.05% de los seguros fueron premium, 42.17% fueron semipremium y el resto fueron de tipo básico. Eh, Además, los porcentajes de los seguros vendidos fueron 34%, 31% y 27% respectivamente. Ahora el problema nos pide que primero construyamos el diagrama del árbol y identifiquemos los eventos. En este caso sería tipos de seguros para autos, se conecta con premium, super premium y básico, que estos a su vez se conectan con utilizados y sin utilizar. En ese problema seremos que premium es A, super premium B, básico C, utilizados D y sin utilizar eh, será D'. O el complemento de D. En este caso, el 0.3105, 0.4217 vienen en el problema como porcentajes, los ponemos como decimales y el 0.2678 es la resta de uno menos los decimales de premium y los decimales de super premium para hallar el resto. Ah, lo mismo con utilizados y sin utilizar, tenemos el porcentaje y hallamos el complemento, que en este caso sería 0.66, 0.69 y 0.73. Ahora, calcule la probabilidad de que no corresponda a los que sufrieron algún tipo de siniestro. Primero redondeamos y redondeamos a 5 decimales. Entonces utilizamos el teorema de la probabilidad total, que en este caso sería la probabilidad de que suceda el complemento de D en todos los casos. En este sería en la probabilidad de A por la probabilidad de que suceda el complemento de D si es que ya sucedió A. Y repetimos la misma formulita, la vamos sumando con los demás, que en este caso sería la probabilidad de que suceda el complemento de D sería 0.69140. Ahora, el ejercicio C, si corresponde a las que sufrieron algún tipo de siniestro, hay que calcular la probabilidad de que no sea del tipo de seguro básico. Así que primero calculamos tenemos la fórmula de la probabilidad condicional y para poder realizarlo necesitamos hallar el complemento de C intersectado con D y la probabilidad de que suceda D. En este caso, para hallar la probabilidad de que suceda D, volvemos a usar el teorema de probabilidad total y en este caso nos saldría 0.30860 y en este caso de complemento de C intersectado con D nos saldría 236.297. Aplicando el teorema de la probabilidad condicional, los dividimos y nos saldría 0.76567. Finalmente, en el ejercicio D, calculamos la probabilidad de que el seguro vendido sea semi-premium y que no fueron utilizados por algún tipo de siniestro. Entonces calculamos la probabilidad de que sea B y intersectado con el complemento de D. En este caso, utilizamos el teorema de la multiplicación de dos eventos y multiplicamos la probabilidad de B con la probabilidad de que suceda el complemento de D si es que ya sucedió B. Entonces, multiplicamos los valores y nos sale que al final el resultado sería 0.29097. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Zuleika Xiomara Vega Cadillo y en esta oportunidad voy a resolver el problema número 5. Nos dice que el gerente financiero de una entidad bancaria que cuenta con sucursales distribuidas en todas las ciudades del país sabe que la probabilidad de que cualquiera de las sucursales reciba un cheque sin fondos es de 0.26. Si el gerente selecciona aleatoriamente 12 sucursales, obtenga la distribución de probabilidades de la variable aleatoria. Primero nos pide definir la variable de estudio y sus parámetros, sea la variable x igual al número de sucursales que reciben cheques sin fondo en total de 12, y los parámetros n es igual a 12 y p es igual a 0.26. En la parte b nos pide calcular la probabilidad de que mínimo 3 sucursales reciban cheques sin fondos. Para ello necesitamos hallar el valor de que la probabilidad de x sea mayor o igual que 3, que es igual a 1 menos p, bueno, la probabilidad de x sea menor o igual a 2. Para este caso, tenemos que hallar la probabilidad de que x sea menor o igual a 2.
pero no sabemos los datos. Entonces, tenemos que hallarlo de la siguiente forma. Cuando la probabilidad de x sea igual a 0, más la probabilidad de x sea igual a 1, más la probabilidad de x sea igual a 2. Para ello utilizaremos la fórmula de distribución binominal. Aquí observamos la fórmula y en esta fórmula vamos a reemplazar cuando x sea 0, cuando x sea 1 y 2, siendo estos los siguientes resultados. Ahora reemplazamos. Cuando la probabilidad de x sea menor o igual a 2, nosotros vamos a sumar estos datos que ya hemos hallado y nos da 0.360338. Finalmente, la probabilidad de x mayor o igual que 3 es igual a 1 menos 0.360338, lo que nos da como resultado 0.639665. La probabilidad de que mínimo 3 sucursales reciban cheques sin fondo es de 0.639665. Luego nos pide calcular la probabilidad de que menos de 3 sucursales reciban cheques sin fondo si se sabe que por lo menos una sucursal recibirá un cheque sin fondos. Esta parte, donde nos dice si se sabe, nos indica que tenemos que dar uso a la fórmula condicional, que es la de aquí. Reemplazando esta fórmula sería probabilidad de que x sea menor que 3, dado que x sea mayor o igual que 1. Esto es igual a la probabilidad de 1 menor o igual que x menor que 3 sobre la probabilidad de x sea mayor o igual que 1. Esto es igual, estos datos de aquí ya lo hemos encontrado anteriormente. Vamos a reemplazar. La probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a 0.113685 más la probabilidad de que x sea 2, 0.219689 sobre 1 menos la probabilidad de que x sea 0, 0.026964. Esto es igual a 0.333374 sobre 0.973036. Esto es igual a 0.342612. Bueno, Buenos días, tardes o noches, profesor. Mi nombre es Lía Mayala y voy a presentar el problema número 6. Trata sobre una secretaria de la oficina de recepción de la central telefónica de una universidad que recibe en promedio en un día congestionado 141 llamadas por hora. Bueno, la primera parte nos pide definir la variable de estudio y sus parámetros. La variable de estudio vendría a ser el número de llamadas que la secretaria recibe por hora. Ahora, los tipos de parámetros. Tenemos como media 141, la varianza que vendría a ser igual ya que no tenemos más datos. Y la desviación estándar, que vendría a ser 11.87. Acá se puede ver la fórmula, se puede apreciar la fórmula que hicimos en la anterior. Ahora, calcula la probabilidad de que reciba por lo menos 3 llamadas en un periodo de un minuto. Ojo, hay que redondear las 6 decimales. Bueno, primeramente vamos a pasar la hora a minutos. Lo que tendríamos acá la fórmula de 141 llamadas entre 60 minutos. Nos da como media 2.35. Ahora, la fórmula que vamos a usar es la de Poisson, ¿no? La distribución de Poisson. Acá se puede ver la fórmula. Ahora deberíamos hallar la probabilidad de x mayor o igual a 3, que sería igual a 1 menos probabilidad de 0 más probabilidad de 1 más probabilidad de 2. Bueno, como podemos ver que m es representado como el promedio, que vendría a ser 2.35, reemplazamos en la fórmula. Esto queda tal que así. Con dichos resultados vamos a proceder a hacer la ecuación que vendría a ser uno menos el resultado de estos tres, de estas tres probabilidades que nos da 0.417181. Bueno, eso es la probabilidad de que reciba por lo menos 3 llamadas en un minuto. Calcule la probabilidad de que reciba una llamada si se sabe que recibirá a lo máximo 3 en un periodo de 2 minutos. Redondear a 6 decimales nuevamente. Bueno, la fórmula que vamos a usar es casi igual, solo que esta vez deberíamos hallar la probabilidad de, de x, de 3 mayor o igual a x, perdón, que es igual a probabilidad de 0 más probabilidad de 1 más probabilidad de 2 más probabilidad de 3. Bueno, como dato ya habíamos tenido que el promedio por hora era de 2.35. Esta vez lo vamos a multiplicar por 2 y nos dan como total 4.7. Bueno, eso lo reemplazamos como vimos en la fórmula. Cogemos estos valores y los procedemos a sumar para obtener perdón, la probabilidad que vendríamos buscando. Bueno, la probabilidad que reciba una llamada sabiendo que recibirá 3 como máximo en un periodo de 2 minutos es de 0.309683. Bueno, muchas gracias y
Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Les saluda Lindsay Judy Rodríguez Pérez. Yo les voy a explicar el problema 7. Nos dice que la probabilidad de que un día una persona conduzca con exceso de velocidad es de 35,09%. La probabilidad que maneje sin licencia es de 15,28% y la probabilidad que maneje con exceso de velocidad y sin licencia es 8,33%. Para un día cualquiera se nos pide, letra A, definir los eventos correspondientes y representar el problema mediante un diagrama de Venn. He determinado entonces estos tres eventos con estas tres letras. CV, conducir con exceso de velocidad, MSL, manejar sin licencia, y lo que viene a ser la intersección, CVSL, con exceso de velocidad y sin licencia. Para el diagrama de Venn he determinado los porcentajes, pasarlos a decimales. Entonces, podemos observar el diagrama de Venn, que en el primer conjunto tenemos 0,3509 más la intersección 0,833 más el otro conjunto 0,1528, y esto lo hemos igualado a 1 y nos da una diferencia de 0,4130. Entonces, por ahí tenemos la probabilidad. Luego hemos sumado ambos resultados. El primer conjunto más la intersección nos da un total de 0,4342. El segundo conjunto más la intersección nos da un total de 0,2361. Conociendo estos valores, continuamos con el ejercicio. Letra B, nos piden calcular la probabilidad de que maneje con exceso de velocidad o sin licencia. Para ello vamos a aplicar la fórmula de la propiedad de la adición para estos dos eventos. Nos dice entonces que es la probabilidad de la unión de ambos conjuntos es igual a la probabilidad del primer conjunto más la probabilidad del segundo conjunto menos la probabilidad de la intersección de ambos conjuntos. Nos da un resultado de 0,4204. Letra C. Nos piden calcular la probabilidad de que no maneje solo sin licencia y no conduzca con exceso de velocidad. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta tres aspectos. Primero vamos a aplicar la fórmula de la diferencia. Viene a ser la probabilidad de ambos conjuntos es igual a la probabilidad del conjunto MCL más la probabilidad de la intersección de ambos conjuntos, que viene a ser 0,0695. Siguiente probabilidad es de manejar solo sin licencia. Para ello vamos a aplicar la regla del complemento, que viene a ser en este caso, la probabilidad 1 menos la probabilidad de manejar, conducir con exceso de velocidad. Nos da un resultado de 0,9305. Siguiente aspecto, que es la probabilidad de no conducir con exceso de velocidad. Seguimos aplicando la regla del complemento y nos da un total de 0,6491. Conociendo estos valores, entonces vamos a simplemente restar. 0. La probabilidad es igual a 0,0695 menos 0,6491 y nos da un resultado de 0,5796. Siguiente ejercicio, nos piden calcular la probabilidad que maneje sin licencia, dado que maneja con exceso de velocidad. Para ello vamos a aplicar la fórmula de la probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la palabra dado que, y según las clases recibidas tenemos que tener en cuenta esto. La fórmula nos indica que viene a ser CV sobre MCL es igual, entonces, 0,0833 sobre 0,3509 y nos da como resultado de 0,237390. Siguiente ejercicio, nos piden calcular la probabilidad que maneje solo sin licencia. Aplicamos la fórmula de la diferencia. Viene a ser la probabilidad de ambos conjuntos es igual a la probabilidad del conjunto MCL menos la probabilidad de la intersección de ambos conjuntos, entonces nos da como resultado 0,0695. Eso sería todo, muchas gracias. Bien. Buenas, profesor. Soy Miguel Gamboa, miembro del grupo 2, y me tocó el problema 8, que indica que se muestra la distribución según hotel por nacionalidad de un grupo de estudiantes que participan en un congreso en la ciudad de Lima. Aquí ya le saqué los totales de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en nacionalidad peruana tenemos 104 en total, 96 de americana y 151 en europea. Y que se hospedan en el Hotel Westin, 98 totales, en el Hotel Marriott 115 y en los Delfines 138, lo que nos da un total de ambos de 351. Ahora, ¿qué nos piden? Primero, calcular la probabilidad de que se hospede en el Hotel Westin. Sacamos la probabilidad de W, que es el Hotel Westin, que es 98, y lo dividimos entre el total, que es 351, lo que nos da a 6 decimales 0,279202.
El segundo nos pide calcular la probabilidad de que se hospede en el Hotel Marriott y que sea americano. Entonces sería una y intersección, por eso ponemos este signo, y sería, ¿no? Probabilidad de M, que es de Marriott, intersección con la probabilidad de A, que es de americana. Lo que nos da en esa intersección Marriott y americana 36. Por ende ponemos acá 36 que se divide entre el total, que es 351. Y la probabilidad sería de 0.102564 en 6 decimales. Luego, en el ejercicio C nos pide, ¿no? Calcular la probabilidad de que sea europeo si se sabe que se hospeda en el hotel Los Delfines. Bueno, aquí sí sería la condicionante. Por ende ponemos aquí, ¿no? Probabilidad de europeo de la E, si se sabe que se hospeda en el hotel Los Delfines, D. Para esta segunda propiedad tenemos que dividir, ¿no? La probabilidad de E, intersección con D, sobre la probabilidad de D. Lo que nos sale así, ¿no? 64 entre 351, porque la intersección sale de 64 aquí, D con E, y también el total de la probabilidad de D, que es 138 sobre 351 ambos. Lo que nos sale 32 entre 69 y la probabilidad sería de 0.463768 en 6 decimales. Y por último, tenemos acá que nos dice, ¿no? Calcular la probabilidad de que se hospede en el Hotel Westin o que sea peruano. Esta O la reemplazamos por la U que de unión, ¿no? Porque es o en el Hotel Westin o que sea peruano. Bueno, según la propiedad se suma por separado, ¿no? La probabilidad de Westin más la probabilidad de que sea peruano. Lo que nos sale, ¿no? La probabilidad de U, perdón, la probabilidad de W, que es Westing, es 98, que se divide entre el total de 351, más 104, que es la probabilidad de P, entre 351. 202 entre 351 sería 0.575499 a 6 decimales. Ahora mi compañero o compañera va a pasar a hacer el ejercicio 9. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Antoine Tenorio. En esta oportunidad voy a exponer el problema 9. Una empresa de confecciones cuenta con tres de sus mejores operarios, quienes están dedicados a confeccionar los modelos exclusivos. La probabilidad que el operario A realice una prenda defectuosa es 0.17. La probabilidad que el operario B produzca una prenda defectuosa es 0.28. Y la probabilidad que el operario C produzca una prenda defectuosa es 0.13. El gerente de marketing ofrece enviar una muestra del último modelo exclusivo a uno de sus principales clientes, por lo cual se pide a cada uno de los operarios realizar una prenda bajo las mismas condiciones de trabajo. Primero hallamos la probabilidad de producir una prenda defectuosa, probabilidad A 0.17, B 0.28 y C 0.13. Después hallamos la probabilidad de no producir una prenda defectuosa, probabilidad A 0.83, B 0.72 y C 0.87. Nos pide primero calcular la probabilidad que un operario presente una prenda defectuosa. En este caso se desea calcular la probabilidad de que solo uno de los tres operarios produzca una prenda defectuosa, mientras que los otros dos entregan prendas en buen estado. Por ello analizamos las tres combinaciones posibles que falle el operario A y acierten la B y C, que falle la B y acierten la A y C, o que falle la C y que acierten A y B. Multiplicamos las probabilidades de cada una de estas combinaciones y luego las sumamos. Así se obtiene una probabilidad de 38,69,52, lo que representa un 38.7%, siendo este resultado indicando que esta es la situación más probable entre los escenarios con errores. Lo más común es que solamente uno de los operarios cometa una falla. En la B nos pide calcular la probabilidad de dos operarios que presentan una prenda defectuosa. Aquí buscamos la probabilidad de que dos operarios fallen al mismo tiempo y uno entrega su prenda correctamente. Al igual que en el caso anterior, identificamos las tres combinaciones posibles que fallen A y B y acierte la C, que fallen A y C
y que acierte la B, o que fallen la B y C y acierte la A. Al multiplicar las probabilidades en cada caso y sumarlas, se obtiene un resultado total de 0.087536. Es decir, 8.75%, siendo este valor que nos muestra que es mucho menos probable que ocurran dos errores simultáneos, en comparación con la posibilidad de que falle solamente un operario. En la C, nos pide calcular la probabilidad de que por lo menos un operario presente una prenda defectuosa. Este caso busca determinar la probabilidad de que al menos uno de los tres operarios produzca una prenda defectuosa. En lugar de calcular todos los casos posibles de uno, dos o tres errores, utilizamos la regla de complemento. Primero calculamos la probabilidad de que ninguno falle, es decir, que todos entreguen prendas correctas. Esa probabilidad es 0.519336. Luego restamos ese valor a 1, obteniendo un resultado de 0.480664, lo que equivale a un 48.07%. Esto significa que casi la mitad de las veces se espera que haya al menos un error en el proceso de producción. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Mi nombre es Natalia Isel Campos Valenzuela. Voy a explicar el problema 10. Comenzamos con el enunciado. El dueño de una panadería compra sacos de harina a tres proveedores, A, B y C. El 31.84% de los sacos provienen de A, el 43.48% de B y el resto de C. Además, el 80% de los sacos que provienen de A, el 90% que provienen de B y el 75% que provienen de C son de excelente calidad. En la letra A nos dice construye el diagrama del árbol e identifique los eventos. Entonces jalamos tres flechitas y colocamos a los tres proveedores. De ahí el porcentaje lo pasamos a decimales de los proveedores A y B. Y de la letra C, del proveedor C no nos dice, entonces tenemos que restar 1 menos los dos proveedores A y B, nos da el resultado. Luego jalamos otras dos flechitas para explicar de que sean de excelente calidad y colocar los porcentajes en decimales. También saqué el complemento de cada uno para que llegue a 1 o a 100%, ¿no? Entonces los eventos serían A, B y C, que serían los tres proveedores, y la letra E, que sería de excelente calidad. Ahí colocamos las probabilidades A, B y C, los de rojito, la probabilidad de que sea de excelente calidad, dado que ya salió A, son del azul respectivamente con cada proveedor, igual el complemento, que sería lo de celeste. En la B nos dice calcular la probabilidad de que sea de excelente calidad. Aquí vamos a utilizar el teorema de probabilidad total, que vendría a ser el de verde, aplicando el principio de multiplicación. Reemplazamos con los datos ya dados y nos da 0.83114. En la C nos dice si el saco escogido es de excelente calidad, calcule la probabilidad de que provenga del proveedor B. Aquí nos da una condicional que vendría a ser sí. Aplicamos el teorema de Bayes y reemplazamos y nos da el resultado de 0.47082. En la D nos dice calcule la probabilidad de que provenga del proveedor C y que el saco escogido sea de excelente calidad. Entonces aquí encontramos una intersección entre el proveedor C y de que sea de excelente calidad. Aquí vamos a aplicar el principio de multiplicación para dos eventos. Reemplazamos y nos da el resultado de 0.18510. Gracias.
Bien. Buen día, profesor. Mi nombre es Andy Malpartida Mendoza y en esta ocasión voy a resolver el problema 11. Bien, el problema 11 nos dice que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento delegó a un fiscalizador de residencias inspeccionar los proyectos de vivienda del distrito de Miraflores, sabiendo que la probabilidad de encontrar proyectos de vivienda que incumplen con las especificaciones técnicas de construcción es de 0.13 y se tiene como registro de 16 proyectos en el área designada. También nos enfatizan que consideremos la independencia entre los proyectos de vivienda. Vamos a empezar definiendo la variable de estudio y sus parámetros. Como datos tenemos la variable n, que es igual a 16 proyectos, la variable p 0,13 la probabilidad de incumplir, y tenemos la variable x, que sigue siendo una distribución binomial, con los siguientes datos. Bien, pasamos al inciso b. Calcule la probabilidad de que mínimo 3 proyectos de vivienda incumplan con las especificaciones técnicas de construcción y nos dicen que redondeamos a 6 decimales. Para esto vamos a usar la fórmula binomial, donde la probabilidad de x mayor o igual que 3 es igual a 1 menos la probabilidad de x menores o iguales que 2, donde vamos a hallar la probabilidad de x menores o iguales que 2 de la probabilidad de x de 1 y de 2, porque nos dicen que hallamos un mínimo de 3 proyectos de vivienda. Vamos a reemplazar nuestros datos con... Vamos a reemplazar nuestra fórmula con los datos de nuestras variables. Y luego vamos a usar eso para la probabilidad de 0, para la probabilidad de 1 y para la probabilidad de 2, obteniendo los siguientes resultados. Posteriormente lo que hacemos es sumar, por lo tanto la probabilidad de x menor o igual que 2 es 0,658020. Por lo tanto, la probabilidad de x mayor o igual que 3 es igual a 1 menos 0 y nuestro resultado anterior, obteniendo el resultado de 0,344980, que nos servirá más adelante. Pasamos al inciso C, donde nos piden que calculemos la probabilidad de que como mínimo 3 proyectos de vivienda incumplan con las especificaciones técnicas de construcción, si se sabe que menos de 4 proyectos de vivienda incumplen con las especificaciones técnicas de construcción, y nos piden que redondeemos a 4 decimales. Bien, ahora nos piden que sea la probabilidad de que haya 3 o más incumplimientos sabiendo que hay menos de 4. Para, para lo que primero vamos a hallar va a ser la probabilidad de x con s igual a 3. Usamos nuestra fórmula binomial obteniendo como resultado 0,6677, como ya lo teníamos arriba. Pero ahora nos vamos a calcular la probabilidad de x menor o igual que 2, donde obtenemos 0,65020. Entonces, para hallar la probabilidad de x menor que 4 igual a probabilidad de x menor o igual que 3, sumamos nuestros dos resultados, el 0,65020 más el 0,206677, obteniendo como resultado 0,864697. Y nuestra propiedad condicional sería la división de estos dos resultados, obteniendo como resultado 0,2390. Aquí nos dicen que redondeamos a 4 decimales, por lo tanto nuestro resultado es el siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, profesor, en este caso yo voy a estar presentando el ejercicio número 12. Mi nombre es Adrián Augusto Zavala Chate y el ejercicio dice, el número de accidentes laborales graves en una empresa sigue una distribución Poisson con una media de 2,8 al año. Dado que las condiciones de seguridad serán las mismas durante el próximo año, se pide A, definir la variable de estudio y sus parámetros. X va a representar nuestra variable de estudio, la cual va a ser accidentes laborales graves en una empresa. Lambda son nuestros parámetros, los cuales son el número de ocurrencia y está ligada a un periodo de tiempo. En este caso, 2,8 en un año. En B nos dicen calcular la probabilidad de que el número de accidentes graves sea por lo menos 2 en un año, es decir, que el número de ocurrencias sea mayor o igual a 2. Redondear a 5 decimales. Lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestro lambda antes de empezar el ejercicio. Sabemos que nos dicen un año, entonces el número de ocurrencias va a ser el mismo dado que el tiempo no ha variado. Para esto tenemos que hacer el uso del complemento para poder hallarlo.
que sería la pequeña parte que le falta a x mayor o igual a 2 para llegar a ser 1, que es el total, porque de otra forma no podríamos, dado que x en estos casos toma valores infinitos. Entonces, reemplazaríamos y sería 1 menos, reemplazando la fórmula en cada uno de los componentes, tendríamos e a la menos 2.8 por 2.8 elevado a la 0 sobre 0 factorial, la cual es la representación de la fórmula, que es e elevado a la lambda por lambda elevado a la x sobre x factorial. Como dije, reemplazamos en cada uno individualmente para redondearlo en 5 decimales y no tener ningún error, y nos lanza el siguiente resultado después de restarlo. En la C nos dicen, calcule la probabilidad de que en los próximos 6 meses ocurra por lo menos 2 accidentes graves y se sabe que habrán máximo 3 accidentes graves. Redondear a 6 decimales. Sabemos que el condicional va a la derecha, sabemos que lo demás va a la izquierda, entonces lo planteamos, pero antes tenemos que hallar el lambda. En este caso nos dicen que es la mitad del tiempo, porque de un año pasaron a 6 meses, entonces por el otro lado también debería pasar de 2.8 a 1.4, que también es la mitad de las ocurrencias por una regla de 3 simple. Entonces reemplazamos en la fórmula de probabilidad condicional, que sería la intersección entre los dos factores sobre la probabilidad de B, que en este caso es x menor o igual a 3. Para esto, los únicos valores que cumplen con la primera intersección son P cuando x es igual a 2, más la probabilidad de x cuando x vale 3. Sobre la probabilidad de cuando x es menor o igual a 3, es la probabilidad de x cuando vale 0, más cuando vale 1, más cuando vale 2, más cuando vale 3. Reemplazamos la fórmula individualmente en cada uno para poder redondearlo a 6 decimales correctamente, y nos lanza el siguiente resultado, que es 0.374566. La parte de arriba la sumamos individualmente y la parte de abajo también individualmente para que no nos lance ningún error en el redondeo. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.